Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias Bien, por la invitación. a usted muy amable, más bien. Tenemos entendido que se están reforzando algunas acciones, sobre todo en zonas de frontera. Se ha reportado el caso en Ecuador de una niña con gripe aviar. Si nos podría dar algunos detalles respecto a esto y si en todo caso deberíamos preocuparnos por alguna eventual situación que se pueda presentar ya en nuestro territorio. Bueno, lo pongo en contexto. El 9 de este mes, Ecuador notificó el primer caso en América del Sur. Gripe aviar es una niña de 9 años en la provincia de Bolívar, en Ecuador. Y este vendría a ser el segundo caso en las Américas, porque el primer caso de gripe aviar ocurrió en Estados Unidos, en una persona adulta, varón, el 29 de abril del año pasado. Lo que hay que tener en cuenta es que esta es una enfermedad que principalmente afecta a las aves salvajes o aves de comercio o de traspatio, ¿no? Y que el riesgo de transmisión de aves a personas es bien bajo, ¿no? Pero sí se puede dar con el caso de Ecuador, ¿no? Y es básicamente por el contacto estrecho, ¿no? Con estas aves durante el sacrificio, ¿no? O por ponerse en contacto con aves enfermas, básicamente. Claro. Ahora, estamos hablando de la gripe aviar, esta que hasta diciembre o mediados de noviembre pasado nos llamó la atención por la muerte de pelícanos. De esa enfermedad estamos hablando, ¿cierto? Así es, ¿no? Ya desde el año pasado, específicamente desde más o menos a octubre, noviembre, se viene produciendo pues una epizootía o un brote de influenza aviar H5N1 en aves. Inició principalmente en aves marinas, salvajes, y luego ya se han presentado algunas aves domésticas, ¿no? Aves de traspatio, personas que crían aves, ¿no? en su patio, ¿no? Y se han presentado casi 20 episodios a nivel de todo el país. Y ha ido bajando desde Piura hasta Moquegua y hasta Tacna, ¿no? Entonces, más o menos, más de 10 departamentos, principalmente del litoral del país, ya presentan casos positivos, ¿no? De aves con H5N1, ¿no? Claro, usted nos ha señalado, y esto es bueno para aclararlo debidamente y por supuesto para llamar a la tranquilidad, que es poco probable que haya una transmisión de animal a un ser humano, pero se puede dar también por las condiciones que usted nos ha mencionado hace unos instantes. En todo caso, ¿qué es lo que se está haciendo por parte de nuestro país y de las autoridades sanitarias de pronto para contrarrestar algún tipo de posibilidad de cuadros como el de la niña ecuatoriana que usted nos ha mencionado? Sí, así es. Bueno, ya el Ministerio de Salud desde el año pasado que se dio una alerta a nivel de toda América del Sur de estas episodios que se venían produciendo en Estados Unidos y en Canadá. Ya el Ministerio de Salud a través del CDC ha sacado varias alertas epidemiológicas y también ya se ha estado capacitando y a nivel de todo el litoral al personal de salud para que puedan identificar si es que se presenta algún caso de gripe aviar. Además se ha coordinado con SENASA, con CERFOR, con otras instituciones que tienen que ver también con la fauna animal y estamos en mucho contacto con ellos, ¿no? Y actualmente estamos ya trabajando las acciones necesarias para poder identificar rápidamente algún caso, ¿no? Claro. Por otro lado, también estamos viendo, vamos a empezar la siguiente semana vamos a hacer un simulacro, ¿no? De si se presentara un caso en el país, ¿no? Cómo se va a actuar, cómo se va a responder de manera organizada. Muy bien. ¿Y qué características tendría un caso, un cuadro de gripe aviar en una persona? Por ejemplo, para tener una idea, aquellos que no somos profesionales de la salud, ¿no? Ok, estos cuadros pueden ir de unos cuadros leves a cuadros severos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, esta persona solamente presentó fatiga, nada más, ¿no? Y no hubo ningún problema. El caso de la niña de Ecuador empezó con conjuntivitis, ¿no? Y luego un cuadro gripal, y esta niña está en UCI, me parece, ¿no? Entonces hay una variedad de cuadros, ¿no? Por eso es importante prestar atención a síntomas respiratorios o conjuntivitis después de haber tenido contacto estrecho, ¿no? O participar en el beneficio de aves, por ejemplo, ya sea de corral, ¿no? O haberse puesto en contacto con aves
enfermas o muertas, ¿no? Entonces eso debe ser la alerta para que puedan acudir a los servicios de salud. Digamos, dos características, conjuntivitis o cuadros que tengan que ver con gripe, aparente gripe, para hacernos una idea más o menos. Y mucho más si es que, por ejemplo, una persona ha tenido este previo contacto con algún tipo de animal o de ave, para ser específicos, ¿cierto? Así es, ¿no? Ahora, es importante el contacto con las aves estrecho es clave, ¿no? Ahora, si una persona contrae esta enfermedad, la gripe aviar H5N1, ¿puede llegar a un riesgo de su vida? ¿Puede llegar a cuidados intensivos? ¿Puede morir? Así es, la letalidad es alta, principalmente de los trabajos o de los estudios que se han hecho en China, o en Asia es donde se han presentado la mayor cantidad de casos, hasta la fecha desde el 1997 que empezaron a aparecer los casos, se han presentado más de 800 casos, ¿no? En todo este periodo, y más o menos la letalidad va entre un 60-70%, ¿no? Entonces, por eso es importante, y como Ministerio de Salud estamos tomando todas las medidas para poder atender de manera inmediata si es que se presentara algún caso, ¿no? Pero lo más importante es prevenir. Claro. Ahora, recuerdo que cuando se presentaron estos episodios de los pelícanos muertos en parte del litoral, se hablaba mucho de no acercarse a estos animales, o si es que vemos alguna especie de esta naturaleza, un ave de corral, por ejemplo, con alguna característica de esta enfermedad, tampoco acercarnos, y el contacto también era importante, evitar ese contacto. ¿Nos podría reiterar, por favor, este tipo de acciones que no deberíamos tomar si es que sospechamos que uno de nuestros animales en el traspatio, en un corral, en fin, o vemos un ave muerta en condiciones que puedan ser sospechosas y que podrían ser finalmente elementos de transmisión de esta enfermedad? Así es, lo principal es no acercarse a aves salvajes de cualquier tipo. Inclusive estas aves pueden no tener síntomas y también pueden estar infectadas, ¿no? Y el segundo punto importante es evitar pues acercarse si nosotros tenemos, por ejemplo, criamos pollos o también gallos de pelea, por ejemplo, y vemos que algunos de estos animales están enfermos, lo ideal es no acercarse, ¿no? O si se acercan hay que usar medidas de protección personal, hay que usar guantes, hay que usar mascarilla, ¿no? Careta, o avisar a SENASA para que puedan ellos hacerse cargo de estos animales, ¿no? Porque el contacto directo, ¿no?, de un animal enfermo o muerto, ¿no?, es donde se produce pues este contagio, ¿no? El contagio con las secreciones, con la sangre. Exacto. Es lo que aumenta el riesgo para infectarse. Muy bien. Ahora, yendo a otro tema, el tema de la COVID-19. ¿Qué información maneja el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades respecto al coronavirus en nuestro país? ¿Cómo vamos? Si es que hemos pasado ya esta ola que se había iniciado hace algunas semanas o meses atrás. ¿Cómo vamos con eso, doctor? Sí, bueno, con respecto al coronavirus, ya estamos en cifras muy bajas, ¿no? Ya tenemos varias semanas el descenso marcado, y si esta tendencia continúa de esta forma, por lo menos en 2 o 3 semanas, ya debemos estar definiendo ya el fin de la quinta ola, ¿no? Pero eso no significa pues que ya no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Es importante la vacunación. El Ministerio de Salud está haciendo todo el esfuerzo de poder acercar las vacunas, ¿no?, de manera gratuita a toda la población, así que es necesario que la población pueda responder, ¿no? La cuarta dosis es importante, así como en las personas, en este caso se está vacunando, por ejemplo, el personal de salud, ¿no?, con la vacuna bivalente. Entonces es importante la respuesta de toda la población, ¿no? Porque todavía en China, por ejemplo, hay un brote grande, también en otros lugares están circulando nuevos linajes descendientes, así que es necesario prepararnos, ¿no?, para los siguientes meses, y si es que hay un incremento de casos, pues no exista un gran número de casos graves, ni tampoco fallecidos. Y lo de China en realidad es impresionante, ¿no? Han retornado en algunos casos básicamente a las condiciones durante la pandemia en sus inicios, ¿no? Con inmovilizaciones y atenciones hospitalarias y casos obviamente de contagios por COVID-19 en ese sentido. Digamos, la experiencia que se registra en China y en otras partes del mundo nos harían suponer que el fin de la pandemia todavía tiene para un rato más.
Claro, bueno, China es un caso especial. China aplicó desde un inicio la política de COVID-0 Ujú. y ponía en cuarentena, ¿no? O en aislamiento a ciudades enteras, ¿no? Y eso ha hecho que la población no se haya expuesto mucho, ¿no? Y por otro lado, también la cobertura de vacunación en los adultos mayores, que son el principal grupo de riesgo, ¿no? Para complicarse y morir, tiene coberturas bajas, ¿no? En el caso de nuestro país y de los otros países tenemos ya una cobertura importante de vacunación. Además, muchas personas ya se infectaron también, tienen inmunidad natural. Entonces, la suma de todo esto, obviamente, nos pone en mejores condiciones, ¿no? Para poder enfrentar cualquier otra ola o otro incremento de casos, ¿no? En los siguientes meses. Pero todavía estamos con una brecha grande de cuarta dosis. Entonces, es Claro. importante que la población acuda a poder vacunarse, principalmente los adultos mayores o aquellas personas que tienen ¿Cuál es comorbilidades. el porcentaje de vacunación de cuarta dosis? ¿Usted tiene ese dato, esa información? Sí, bueno, en general estamos en más o menos de mayor de 18 años, estamos en 25-26%, Es bajo, ¿no? pero este es un poco, sí, y en los adultos mayores o grupos de riesgo estamos en 47% más o menos, ¿no? Pero por lo menos tenemos que llegar a 70. un 70-80%, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, invitamos a toda la población a que pueda acudir a los centros de vacunación, ¿no? Y el Ministerio de Salud está realizando diferentes estrategias en centros de vacunación, está vacunando casa por casa, está vacunando en conglomerados, a través de brigadas. Entonces es importante que la población pueda acudir y responder a este llamado que está haciendo el Ministerio de Salud. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El doctor César Munaico, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ha conversado